Ganas tenía yo de hablar con Juan Ramón Rayo. Juan Ramón, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Dieter. Porque anda que no han tocado tema tuyo en las últimas 48 horas a propósito del coronavirus. El IVA de las mascarillas, el precio máximo fijado. ¿Tú cómo has visto todo esto, Juan Ramón? Bueno, hombre, lo del IVA desde luego ha sido un ejercicio de manipulación y de mentiras continuadas y masivas durante los últimos días, incluso con rectificaciones de apenas unas horas de enmendarse la plana los unos a los otros sin ningún tipo de miramiento, ¿no? A ver, es que el gobierno lleva meses diciendo que no podía bajar el IVA de las mascarillas. Se nos ha dicho que porque Europa lo impedía, lo cual es falso. Es verdad que el reglamento europeo no permite bajar el IVA de las mascarillas, pero durante el mes de abril de este año y ya en público el 5 de mayo, la Comisión Europea emitió una nota diciendo a aquellos países que bajen el IVA de las mascarillas, aunque el reglamento no lo permita, como estamos en proceso de cambiar el reglamento, pues no serán sancionados. No vamos a iniciar un procedimiento para sancionarlos. Por tanto, señores del Gobierno, siéntanse libres para bajar el IVA de las mascarillas si así lo estiman oportuno. Alemania, Francia, Italia, Portugal, todos bajaron el IVA a principios de mayo y España no. De hecho, el 30 de junio, como bien sabemos, Ciudadanos presentó una propuesta en el Parlamento para bajarlo y PSOE y Podemos votaron en contra. Y Pablo Iglesias nos contó que votaron en contra porque querían bajarlo más de un 4%, cosa que, por cierto, también pueden hacer. Podrían haber establecido un tipo del 0%. Y esta semana resulta que nos dieron la clave auténtica de por qué no querían bajar el IVA. Decía que porque se dejarían de recaudar casi 1.600 millones de euros. Dejando de lado de que la cifra pues parece que está un poco inflada, porque están presuponiendo un consumo diario de 50 millones de mascarillas, es decir, más de una por español, lo cual es mucho presuponer, no deja de ser terrible que el gobierno en algunas cosas tenga un miramiento presupuestario tan claro, intente cuadrar las cuentas y que no se le desvíen las cifras, 1.500 millones de euros, y en otras mucho menos importantes, como por ejemplo, ya lo hemos dicho durante varias semanas, revalorizar el salario de los empleados públicos o revalorizar las pensiones, que tienen cada una de estas medidas un coste de 1.500 millones de euros, es decir, lo mismo que el gobierno estimaba que iba a costar bajar el IVA de las mascarillas, pues que ahí se les vaya libremente la mano. Parece más bien que toman determinadas medidas para atar votos y otras no las toman si no les proporcionan rédito electoral. Entonces, las mentiras han sido continuadas. Ayer mismo Adriana Lastra seguía diciendo que no podían bajar el IVA y luego la ministra de Hacienda, horas después en el Parlamento, que lo van a bajar. Y los miembros del gobierno o del entorno del gobierno, por ejemplo Echenique, que ellos siempre han defendido bajar el IVA de las mascarillas, es decir, que se están reescribiendo la historia 2 horas después de haberla escrito en el sentido contrario. Por cierto, hablando de tu amiga Adriana Lastra, Juan Ramón, ayer dijo Adriana Lastra, justo cuando decía que no podía rebajarse el IVA a las mascarillas, decía: cuando intervenimos el precio máximo de las mascarillas y lo fijamos en 0,96, algunos economistas neoliberales, le faltó decir, y que se apellidan Rayo, decían que eso podía provocar efectos contrarios a los que se deseaban. Hoy el gobierno ha bajado ese tope de precio de las mascarillas de 0,96 a 0,72, pero justo hoy nos hemos enterado de que la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia, nombrada por Pedro Sánchez, dice que hacer esto lo que evita es que puedan bajarse el precio de las mascarillas. ¿Nos puedes explicar esto, Rayo? Bueno, la verdad es que no he leído lo que ha dicho la presidenta, no he tenido ocasión, pero bueno, a ver, lo que pasó en el mes de abril cuando se fijó el precio máximo es que el precio de mercado de las mascarillas en ese momento estaba muy por encima del coste habitual de producción. Es decir, ¿por qué las mascarillas tenían un precio tan alto? Porque todo el mundo quería comprar mascarillas y no se daba abasto para producir mascarillas. ¿Por qué no se daba abasto para producir mascarillas? Porque China
estaba la fábrica china que produce la inmensa mayoría de mascarillas en el planeta, estaba parada por el coronavirus. Nosotros empezábamos a pararnos a finales de marzo, principios de abril, ellos llevaban parados desde febrero y por tanto se había interrumpido la producción de mascarillas. ¿Qué pasa? Que a lo largo del mes de mayo China se reactiva y empieza a producir de nuevo mascarillas, con lo cual el coste de las mascarillas va bajando de manera muy significativa. Bajó no ya en España por la regulación de precios, es que bajó en todas partes, en todo el planeta, con o sin regulación de precios. Incluso mascarillas que no estaban reguladas, como las higiénicas, porque se regularon solo las quirúrgicas, las higiénicas también bajaron de precio. Entonces, fijar un precio máximo solo genera desabastecimiento si el precio máximo está por debajo del precio de mercado. Es decir, si el coste de producción es €1, que no lo es en el caso de las mascarillas, y pones el precio máximo a 0,7, pues no se venden. Ahora, si tú pones, no se pueden vender más a más de 0,7 y el coste de producción es 0,3, pues claro que se seguirán vendiendo a un precio entre medias, porque lo que baja los precios es abaratar costes y la competencia a la hora de abaratar costes. Entonces, el gobierno, con cierta habilidad, hay que decirlo, fijó el precio máximo cuando los precios empezaron a caer. Casualmente no fijaron el precio máximo antes. No fijaron el precio máximo a principios de abril. Ahí empezaron a anunciar que igual lo fijaban. A finales de abril lo fijaron cuando China estaba reanudando la producción. Y tampoco fijaron precio máximo en todas las mascarillas, como he dicho, solo en la quirúrgica, ni en higiénicas, ni en las FFP2. ¿Y por qué? Porque decían, podemos generar desabastecimiento si fijamos el precio máximo. Entonces, ahora mismo, pues supongo que habrán más o menos mirado cuál es el coste de producción y, vamos, porque si no, sí que generarían desabastecimiento ahora sin ningún tipo de necesidad. Y claro, si tú sigues fijando el precio máximo por encima del coste de producción, pues no tendrá ningún efecto. Es verdad que el gobierno hizo esas dos cosas. Por un lado, no fijó el precio máximo cuando sí que había desabastecimiento y por lo tanto sí podía tener un sentido, pero claro, es que dijo que no había que utilizar las mascarillas, porque como luego nos explicó Fernando Simón, dijo, es que como no había, ¿para qué lo iba a recomendar? Claro, sí, desincentivó la demanda en un momento de baja oferta. Y luego también hizo otra cosa el gobierno, bueno, las administraciones públicas, que se suele pasar por alto y que también fue muy importante para compensar cualquier posible desabastecimiento. No olvidemos que durante los días posteriores a la fijación del precio máximo, muchos distribuidores, los principales distribuidores de material sanitario en España, sí dejaron de distribuir. ¿Pero qué hizo el gobierno mientras tanto? O las comunidades autónomas también, comprar mascarillas y distribuirlas gratuitamente. Es decir, que, claro, si tú compras y regalas las mascarillas, eso tampoco se ve afectado por el precio máximo, porque ahí tú ya pagas lo que quieras pagar por las mascarillas. Entonces, eso fue el motivo por el cual los precios máximos no generaron un desabastecimiento masivo y perdurable, porque se fijó el precio máximo en un momento en el que se estaba reanudando la producción en China especialmente, y por tanto se estaba normalizando el suministro de mascarillas y se estaba abaratando el precio por debajo del precio máximo, y también porque el gobierno compró mascarillas y regaló mascarillas, y eso también contribuye a saciar la demanda y por tanto a que la presión sobre el precio no sea tan alta. Una última cuestión, Juan Ramón. Vamos a ponernos en el mejor de los escenarios y las vacunas, ya sea la de Pfizer u otras, son efectivas y funcionan. ¿A qué retos se enfrenta el gobierno de España entonces? Claro, es que las buenas noticias paradójicamente podrían terminar siendo para el gobierno malas noticias, ¿no? Porque si la actividad económica se normaliza muy rápido, que es uno de los escenarios posibles, no es el único escenario, ¿no? Todavía no sabemos muchas cosas de la vacuna, ni siquiera sabemos cuánto tiempo va a proporcionar inmunidad, ni si va a proteger a todos los grupos de riesgo, ¿no? No sabemos si se van a poder vacunar, por ejemplo, las personas ancianas. Pero bueno, suponiendo que todo va bien y que se normaliza todo muy rápido, claro, desde Bruselas empezarán a decir, bueno, entonces ya no hace falta que el Banco Central esté inyectando masivamente liquidez, el Fondo de Reconstrucción está bien, porque Europa lo pensó para que la pandemia terminara rápido y para reconstruir la economía, pero ya se acabaron las ayudas fiscales desde Europa, y una vez ya haya pasado 2022 o a lo sumo 2023, ya tenemos que volver a la disciplina fiscal de cuadrar las cuentas, porque todo esto ha sido una licencia que nos hemos tomado en un periodo extraordinario que ya ha terminado.
Y claro, España no tiene una estructura fiscal ahora mismo en orden como para que las cuentas se cuadren una vez se normalice la situación. Con lo cual, a partir de ahí, podrían venir las subidas de impuestos que pues van a tener que llegar, subidas de impuestos o recortes de gasto, pero con este gobierno previsiblemente subidas de impuestos que van a tener que llegar sí o sí para cubrir el déficit y para hacer frente a toda la deuda pública que hemos acumulado, o también recortes y congelaciones de gasto. Y eso, desde luego, desde un punto de vista electoral, cuando se ha estado vendiendo todo lo contrario, pues no parece lo más recomendable para este Ejecutivo, pero va a ser inevitable. Bueno, pues es verdad que no había caído yo en eso. Yo creo que en Moncloa sí han caído en eso y lo que no sé es si están maniobrando para ser previsores, como deberían, o están maniobrando para hacer la típica estrategia política de vender la piel del oso antes de haberlo cazado. Juan Ramón Rayo, muchas gracias por tu ayuda, como siempre. Un abrazo, nos vemos.